Soy Lorena Monroy y estás escuchando Voices in Harmony, un podcast en donde platicamos acerca de educación, crianza y cómo el aprendizaje se puede transformar en acciones que trascienden el salón de clases. Aquí te vamos a guiar a través de conversaciones con expertos, con pedagogos, con líderes de nuestra comunidad, que nos van a platicar cómo criar niños y niñas felices, seguros de sí mismos, curiosos y listos para el mundo. Ahora sí, ponte los audífonos, que el cafecito ya está listo. Es hora de escucharnos. Pues hoy tenemos con nosotros a dos personas muy interesantes. Tenemos a Lidia Frascarelli y a Ivette Nogués, que son certificadoras de la IB, pero no solo eso, ellos también pues son mamás, tías, docentes. Mucho tiempo se desempeñaron como docentes y ahora están en esta parte de gestionar esta super red de colegios de las que les vamos a platicar poco a poco. Y hoy tengo una pregunta para ti, Lidia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, primero que nada, bienvenida. Gracias. Bienvenida a Saltillo. Muchísimas gracias. Que nos estás visitando desde Buenos Aires. Uh-huh. Lidia, mi pregunta es, como papás tenemos un bombardeo de información de métodos y que sí, Montessori, Waldorf, la certificación del idioma, constructivismo, bueno, un montón de información. ¿Cómo podemos hacer para discernir realmente qué sí representa calidad y qué es, pues no sé, relleno, distracción, o cómo discernir qué hacer con nuestros hijos en este tema de elegir un colegio para ellos? Bueno, hay muchas metodologías de trabajo, la verdad que son diferentes. Y a veces cada metodología también tiene una característica especial para algunos alumnos o algunos niños especiales. O sea, no todos los alumnos se sienten cómodos y trabajan, por ejemplo, en Montessori. Claro, no todos. Claro. Lo que pasa con el bachillerato internacional, a diferencia probablemente de algunas estrategias muy específicas, es que tiene que ver con un trabajo donde los colegios en su contexto aplican lo que serían las características, la sistematización de la enseñanza. Muchas veces... O sea, está como por encima de todas estas cositas. O sea, lo que se hace es un marco. Ese marco se va a ajustar a las características de tu colegio. Mis alumnos son argentinos, tenían unas características que absolutamente van a ser diferentes a las tuyas. Hay colegios que son colegios privados y entonces el colegio privado puede tener determinados requisitos y características. Los colegios ingleses, como donde yo trabajaba, teníamos una estructura de armonización con mucho impacto inglés. Los colegios religiosos. Entonces, este programa lo que hace es que el colegio adapte a esta estructura o marco curricular. Claro, y como papás, como que qué tip o qué consejo nos das cuando estamos en esa fase de comparar, de decidir, como que qué nos puede dar un poquito de guía. Mira, el bachillerato internacional, en mi experiencia y lo que yo amo del bachillerato internacional, que no importa el resultado final. No importa si tenés un diploma, si tenés un certificado, lo más importante es todo el proceso. Todas las habilidades que el alumno va a ir ganando en la medida que va pasando en los años. ¿Sí? Claro, que es lo que a final de cuentas van a aplicar en la vida real. Exactamente, porque no es solamente que van a aplicar en la escuela secundaria y después lo van a aplicar en la universidad, también lo van a aplicar en el trabajo. Organización del tiempo. Claro. Manejo del estrés. Son todas habilidades que les vamos de a poquito haciendo trabajar, desarrollar a los alumnos. Por eso creo que más allá de las estrategias, lo más importante son las habilidades y del proceso de aprendizaje. Y a conocerse a ellos mismos, porque es una de las cosas que también se trata de desarrollar en el alumno. ¿En qué sos hábil? ¿Cómo sos hábil en esto? ¿Podés mejorar esto? En esto no soy tan hábil, pero entonces yo puedo encontrar estrategias para mejorar esta habilidad que no la tengo. Y desarrollar,
las que sí tengo. Claro, porque a veces pensamos que un sistema de un colegio lo que va a querer es unificarlos a todos y al revés. Lo que justamente es lo contrario. Esto es absolutamente el contrario. Desarrollar y como profundizar la importancia de las cosas que sí hace bien, pero enseñarle tips para las cosas que tienen más dificultades. Para eso hay que conocerse. Claro, valiosísimo. ¿Y cómo se conocen? A partir de las actividades. Por eso te digo que el proceso es lo más importante. ¿Y qué representa para un colegio certificarse, en este caso, en el marco del IB? Porque yo me acuerdo, yo lo viví cuando Harmony se certificó para PYP, que es el programa de escuela primaria, y ahora estamos en este proceso de MYP, que es lo equivalente a secundaria, middle years. Y yo me acuerdo, o sea, es toda una odisea, es juntar evidencias, es cómo vas a demostrar que se vive un marco y unas reglas y unas normas. Entonces, para la gente que no conoce cómo son estos procesos, ¿cómo les explicarías la importancia de este logro o de este proceso? Cuando empezamos la primera reunión con todos los profesores aquí en el colegio, lo que yo les dije es: esto es el principio, no es el final. Claro. O sea, si entendemos que todo lo que hicieron es para prepararse, para empezar a desarrollar el programa del PAI, en este caso, o cualquiera de los programas, sea el PEP o el diploma después, es el principio. El principio quiere decir que yo tengo unas estructuras que me están planteando cómo debería trabajar. Ahora, en el principio, seguramente no hago todo bien. Y es más, si no lo hago bien, es una gran oportunidad para aprender. Entonces, dejemos de pensar en tener que estar todo correcto, tiene que estar todo súper, porque no es así. Es más, cuando hacemos todas las cosas bien, aprendemos menos que cuando nos equivocamos. Claro. Y esto es un punto que es muy importante, no solamente para los chicos, para los docentes también, y para la escuela. Muchas gracias, Lidia. De nada. Pues, Ivette, un gusto también tenerte con nosotros por acá. Tú no vienes desde tan lejos como Buenos Aires, pero sí un poquito lejos. Cuéntanos desde dónde nos visitas. Yo trabajo y vivo en la Ciudad de México y desde allá vengo. Muy bien, pues muchas gracias. Y queremos que nos cuentes cuál fue tu primer contacto con el IB y por qué te enamoraste. Por algo sigues aquí. Por algo sigues aquí en el IB. Entonces, ¿qué fue lo que te enamoró? Yo entré a trabajar, muy joven, antes de cumplir 25 años como maestra, porque sabía que mi vocación era ser docente. Y en el colegio donde entré, ya tenían ellos el programa de diploma. De hecho, mi colegio fue el primero en traer el IB a México. ¡Wow! Nosotros somos el primero en Coahuila. Eso. Y después de años de haber trabajado en el diploma, nuestra directora general, que participaba muchísimo y de hecho fue presidente de Latinoamérica en el Bachillerato Internacional, pues nos trajo la primicia de que iba a salir el programa de años intermedios. En ese tiempo yo ya trabajaba en el colegio como profesora y todos empezamos a aprender del PAI, que es muy diferente a lo que es ahora. Y cuando empezamos a trabajar, yo decía, híjole, es que esto que nos están enseñando es nuevo, no es como yo aprendí, pero empecé a ver los resultados. Y luego con Creo que eso le pasa a muchos docentes, como que dicen, pero esto no fue lo que yo aprendí en mi carrera, pero yo no aprendí así cuando era niña. Entonces, es transformar tu mentalidad totalmente. Claro. Y luego mis ganas por darle algo de calidad a mis estudiantes me llevaron a estudiar la maestría en pedagogía. Y empecé a prepararme, a estudiar, y de repente me salían con que lo último en educación es tal. Y yo decía, pero si lo hacemos en el PAI. ¿No? Entonces era como que, ¿cuál lo último? Si ya tenía yo años trabajando en las estructuras que daba el PAI, y dije, ahí me convencí. Y luego tenía una hija que en ese tiempo empezó con el PEP, y luego hizo el PAI, y luego hizo el programa de diploma, y ahora la veo exitosa, independiente, trabajadora, y dije, pues sirve. Claro, tienes la muestra ahí en casa. Sí, sí.
Sí, la verdad es muy gratificante ver. Y hay muchas pruebas. Yo me acuerdo que de repente en preparatoria nos decían, van a presentar tus estudiantes el examen no sé qué de la UNAM, de esto, del otro. Híjole, yo me ponía a pensar, ay no, prepararlos para ese examen. Ay no, yo el PAI y a ver cómo salen la mejor materia. Entonces, los resultados están. Sí, pues nosotros estamos igual, apenas ahora en verano se graduó nuestra primer generación que terminó hasta noveno, hasta tercero de secundaria, y pues también todo el mundo a la expectativa de, ok, ya van a cerrar su ciclo en Harmony, ¿cómo les va a ir cuando presenten para entrar a las preparatorias? Y estamos súper contentos porque todos tuvieron muchísimo éxito, lograron entrar a las preparatorias a las que quisieron entrar y con buenos puntajes, con becas. O sea que, como tú dices, ahí está la prueba. Ahí está, ahí funciona. Todo eso me hizo enamorarme del Bachillerato Internacional, de sus programas. Bueno, para saludarlos a todos y agradecerles la excelente experiencia que tuvimos, creo que Ivette está en la misma situación, con la gente del colegio, con los profesores, con los papás, los hermosos alumnos que tienen que estar muy orgullosos de su colegio. Yo me voy muy contenta porque conocí una comunidad a la que le preocupa la educación y se ocupa de formar a los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias.